Hola, mi nombre es Sebastián Fingerhut y en este módulo revisaremos temas relacionados con las señales periódicas y procesos periódicos en general. Algunos procesos periódicos que conocemos los relacionamos con los términos período, frecuencia y intervalo. Propongo ahora que usted piense en algunos de estos procesos o señales que son periódicos, es decir, que se repiten regularmente y que usted conoce. Tome algunos minutos para pensar cuáles son los intervalos de tiempo y cuáles son sus frecuencias o periodos de estos procesos o señales que usted conozca. La idea es que usted pueda detener ahora el video durante algunos minutos para responder estas preguntas. Probablemente el caso más típico que conocemos de algo que se repite periódicamente es el reloj. En esta lámina también vemos al lado derecho otro caso que conocemos bastante bien, el del metro, en este caso el metro de Valparaíso, con un afiche en el que aparecen varias palabras de interés. Aparecen por un lado la palabra frecuencia, aparece la palabra intervalo y la palabra intervalo regular, que son los términos que ya presentamos anteriormente. Veremos ahora algunas fórmulas y definiciones que relacionan al período y la frecuencia. Primero, la definición de una señal periódica en forma matemática aparece aquí en el primer punto. La función o la señal X es periódica y de periodo t si es que se cumple esto acá, ¿ya? Eso para cualquier instante de tiempo t. Por otro lado, esto tiene como consecuencia que también es periódica la señal con un periodo mayor, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que vimos anteriormente, que mencionamos anteriormente, si el periodo del metro o el intervalo del metro es de 6 minutos, entonces después de 12 minutos también se está repitiendo el proceso. O las manecillas del reloj. Si una manecilla da una vuelta en 60 minutos, bueno, en 120 minutos también va a dar una vuelta. Eso es lo que quiere decir este segundo punto. Este tercer punto que aparece aquí es el que vamos a trabajar más profundamente en un par de minutos. Y dice la relación, la suma de dos señales periódicas de periodo T1 y T2, respectivamente, es periódica si y solo si la razón o el cociente T1 a T2 se puede escribir como Q partido en R, o un cociente también, siendo tanto Q como R enteros. Finalmente aquí presento también una definición de lo que es el periodo fundamental, ¿ya? Es el mínimo valor T para el cual se cumple esto que vimos anteriormente. El cuarto punto de esto que está aquí, la frecuencia fundamental, lo veremos en la lámina siguiente. Bien, las relaciones y fórmulas importantes que queremos anotar acá, ya teniendo como base la definición de un proceso o señal periódica, es algo que se repite a intervalos de tiempos regulares, ¿ya? En ese sentido, entonces, podemos ver que la frecuencia dice cuántas veces sucede algo en cierto intervalo de tiempo. Y es el inverso del periodo. Y t, el periodo, es el tiempo que pasa entre estos dos o entre estos sucesos regulares. Por lo tanto, también t es igual a 1 partido en f. La frecuencia normalmente se mide en hertz y el periodo en alguna unidad de tiempo, por ejemplo, segundos. Quiero aquí presentar la relación que hay entre omega, que es la frecuencia angular, y eso se usa para señales trigonométricas, el seno y coseno, por ejemplo, es 2pi por f. Omega está en radianes partido en segundo. Para aclarar esta relación, vamos a hacer aquí una gráfica de una señal trigonométrica, específicamente un seno. La función seno se repite después de 2pi. Ese es el periodo de una señal o la función seno. Seno de x, si es que esto de aquí es x. Ahora, lo que normalmente vamos a estar usando es que este eje aquí es un eje en el tiempo, así que tendremos aquí una t, y por lo tanto tendremos una relación que es más bien omega
partido en t. Omega, recordamos que está en radianes dividido en segundos, t está en segundos, entonces lo que tenemos dentro del paréntesis, el argumento de la función seno, es radianes. ¿Ya? A este intervalo de tiempo se le llama periodo, y como dije antes, es el inverso de la frecuencia. Habiendo revisado esto, quiero hacer la siguiente pregunta específica a los dos ejemplos, o sobre todo el ejemplo que vimos anteriormente del reloj. ¿Cuál es el periodo del segundero? Esta pregunta es equivalente a preguntar cuánto tiempo tarda en dar una vuelta en la manecilla, y ese tiempo lo podemos medir en segundos, minutos o incluso en horas. Medirlo en horas no es muy práctico, pero se puede. Bueno, esa manecilla, el segundero, da una vuelta en 60 segundos o en un minuto o en un sesentavo de hora. La misma pregunta la podemos hacer para los otros dos punteros o manecillas del reloj. Tome nuevamente algunos minutos para contestar estas preguntas. ¿Cuánto se demora en dar vuelta cada una de las tres manecillas del reloj? ¿Y cuál es la frecuencia y o periodo de cada uno de esos casos? Recuerde que el periodo se mide en tiempo entre cada intervalo o evento, y la frecuencia se mide en eventos o cantidad de eventos en cierta unidad de tiempo. Detenga el video ahora para contestar esas preguntas para estos dos ejemplos, el reloj y lo que sucede en el metro en los distintos horarios, por ejemplo, que tiene el metro. Quiero que ahora veamos estas dos señales que grafiqué en MATLAB. La señal 1 en azul y la señal 2 en rojo. Después hablaremos de la señal que está en amarillo. Quiero que miren las dos señales. La señal azul es una señal seno y la señal roja, que tiene una amplitud un poco menor, es una señal coseno. Quiero que por favor las analicen, las miren y encuentren cuál es Detenga el video para poder hacer eso ahora. Bien, espero que hayan podido resolver las preguntas que les hice. Para la señal azul, comienza aquí en 0 como una señal seno y cruza el eje 0 y se repite después de 1,5 segundos. Entonces es bastante fácil ver que el periodo de esa señal es 1,5 segundos. ¿Qué sucede con la segunda señal, la señal 2, que está en rojo? Esa comienza aquí arriba porque es un coseno y por aquí vuelve a repetirse, pero no es fácil ver en qué intervalo, en qué instante de tiempo sucede eso, ¿ya? Será 1,6, 1,7, exactamente no lo sabemos. Lo que muchas veces es conveniente hacer es mirar la señal en otros puntos. Por ejemplo, vemos que aquí es el cruce por 0, justamente en el instante 1. O parece que aquí está en su mínimo, es justamente en el instante de tiempo 2. ¿Ya? Esa información nos permite sacar algunas conclusiones. ¿Ya? La periodicidad de la señal roja parte en 1, bueno, aquí parte en su máximo, no está en 1, es una señal un poquitito menor que 1, cruza aquí el 0, llega aquí a su mínimo, vuelve a cruzar 0, llega a su máximo. Entonces, para hacer estos 4 intervalos, 1, 2, 3 y 4, no sabemos muy bien cuánto se demora. Pero los 3 primeros intervalos estos primeros 3 intervalos, se demora 1 segundo. Con esa información podemos encontrar cuál es el periodo de la señal que está en rojo. El periodo de la señal en rojo es, por lo tanto, 4/3. Lo que vamos a hacer ahora es fijarnos en la suma de estas dos señales 1 y 2. Al mirarlo acá, la línea amarilla, todavía no vemos una periodicidad. La señal aquí está ahora en un intervalo de tiempo mucho más grande, tenemos un poco más de 12 segundos, y vemos que la señal amarilla baja, después vuelve a subir y vuelve a bajar allá, pero todavía no tenemos certeza de realmente si es periódica o no es periódica. Pero podemos mirar, por ejemplo, este punto aquí, donde en el instante 0, donde parte y justo cruza, vemos que se repite al parecer acá, y eso es justamente después de 12 segundos. Eso nos da a pensar que probablemente esta señal de aquí tiene un periodo de 12 segundos. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a estar trabajando. Recordando lo que vimos acá,
anteriormente, lo más importante que quiero destacar aquí es lo que dice acá. Tenemos que el periodo de estas dos señales que vimos acá es 1,5, que es lo mismo que 3 medios, y la otra 4 tercios. Podemos anotar 3 medios y 4 tercios como una relación de dos números, un cociente de dos números enteros. Claramente lo podemos hacer, es 9 octavos. Así que la suma de esas dos señales es también una señal periódica, ¿ya? Podemos hacer lo mismo con el ejemplo del metro. El metro tiene un periodo de 6 minutos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos un bus que pasa cada 5 minutos? Y justo estamos en un momento en que pasa el metro y el bus. Es el instante cero. Ahí comienza y vemos que cada tantos minutos vuelve a pasar el metro. Eso es el metro. El bus hace algo parecido. Cada 5 minutos pasa el bus. Vemos que acá es donde comenzamos y se encuentran, y vemos que después de 30 minutos vuelve a suceder lo mismo, que pasa el metro y pasa el bus, ¿ya? Entonces la combinación de estos dos procesos, no son señales, son procesos, el metro y el bus, se repite. ¿Cuándo? Después de 30 minutos. Lo mismo lo vimos con el caso del reloj, buscando el mínimo común múltiplo entre los dos periodos, ¿ya? En este caso, el mínimo común múltiplo del proceso metro combinado con bus es de 30 minutos. Quiero mostrarles otras dos señales periódicas que están acá. Esto es algo bien parecido a lo que vimos anteriormente, pero la primera, la señal 3 que le puse aquí, tiene una frecuencia de pi hertz, y es difícil encontrar eso desde la gráfica, ¿ya? La otra, la señal roja, señal 4, tiene una frecuencia de 3/4 Hz, ¿ya? Que es la misma que teníamos antes. La pregunta es si la combinación, la suma de la señal 3 y 4, que es lo que vemos en amarillo, es también una señal periódica o no, ¿ya? Entonces, recordando lo que vimos anteriormente, que si los periodos los podemos anotar como un cociente de números enteros, entonces sí es el caso. Acá tendríamos que el periodo 3 es 1 partido en pi, el periodo 4 es 4 tercios, y eso claramente, por ser pi un número irracional, no se puede anotar como un cociente de dos números enteros. Al mostrar ahora un intervalo de tiempo más grande que lo anterior, vemos también que esta señal comienza aquí. Mira, uno podría pensar que aquí hay algo, se repite, pero mirando en detalle vemos que esto de aquí no es exactamente el mismo lugar que teníamos acá. Claro, podríamos buscar no solo en un intervalo de 4 segundos. Bueno, ¿qué pasa en 10, 15, 20, 100, 1000 segundos? Tal vez sí se repite, ¿ya? Uno podría buscarlo, pero por eso tenemos la explicación en la fórmula matemática que nos dice que si se puede anotar como los cocientes, como números enteros, sí es periódica. En caso contrario, no es periódica, ¿ya? Eso es lo importante que hay que mirar acá. Finalmente quiero destacar una cosa. Lo que decía acá era que T1 a T2 tiene que poder anotarse como cociente de dos números enteros. Si es T1 dividido en T2 o T2 dividido en T1, da lo mismo. Por eso también, sabiendo que T1 es 1 partido en F1 y T2 es 1 partido en F2, podemos combinar eso y decir que podemos buscar también la relación F1 a F2. Tiene que ser un cociente de números enteros para que la suma, la combinación, sea también un número, una señal periódica, ¿ya? En el fondo da lo mismo si miramos los periodos, el cociente de los periodos o el cociente de las frecuencias. Bien, con eso terminamos este módulo. Si quedan cualquier duda, me pueden escribir al correo electrónico.
y espero que haya quedado claro.